Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén siguiendo. Gracias por estar aquí en esta nueva transmisión de Veritas Fidei, el podcast. Y estoy como siempre, con mi esposa. Es un honor estar con Mónica Franco, mi esposa. Hola, Cris, el honor es mío siempre. ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos todos. Pues, Cris, hemos estado hablando de por qué Dios permite el mal en el mundo, temas demasiado complicados de entender. Y hemos estado hablando también de la caída de Adán y Eva, el destierro. Y pues todo esto, Cris, del destierro de Adán y Eva, pues desde el Génesis ya Dios ya se presuponía el mal, ¿no? Ya se ponía la existencia del mal y de un ente que se llama Satanás, ¿no? Entonces, hoy te voy a hacer 3 preguntas para empezar, Cris. Uh-huh. No son nada fáciles, perdón. Pero espero que nos sigan y tengan corazón y mente abierta y honesta para seguirnos. Cris, ¿cuál es el origen del mal? ¿Quién es Satanás y qué hacía este personaje en primera en el lugar donde estaban Adán y Eva? Buenas preguntas. Bueno, como bien has dicho ya, el Génesis, de entrada, desde el principio de la Biblia ya tenemos el mal. Entonces debe haber un origen de esta maldad, de esta corrupción. Y aquí es lo que vamos a hacer, ahora en las siguientes podcasts. Vamos a hacer algo interesante, es algo que se llama en teología, y no solo en teología, en diferentes ramas se llama un excursus, quiere decir una excursión. Entonces vamos a poner en pausa un poquito en sí el tema del problema del mal, y nos vamos a incursionar en un poco de ocultismo, de satanología y demonología. Entonces para poder explicar el contexto de lo que acabamos de ver, vamos a profundizar, vamos a hacer un acercamiento, un zoom, un clavado, nos vamos a echar un clavado a profundidad en cuanto al ocultismo. Y aquí creo que cabe un poco de advertencia, ¿no? Hay mucha gente que se siente muy atraída a temas de ocultismo y han caído en serios problemas por meterse en eso. C.S. Lewis, en uno de sus libros donde habla de estos temas, nos da una muy buena advertencia que, si me permites, Moni, me gustaría leer. Sí, gracias, Cris. Dice: hay 2 errores iguales y opuestos en los que la gente puede caer en cuanto a los demonios. Uno es no creer en su existencia, y el otro es creer en ellos y sentir un interés enfermizo por ellos. A los demonios les complacen ambos errores y alaban al mago y al materialista con igual complacencia. Entonces, nuestra advertencia, nuestro consejo es: estudiemos estos temas bíblicamente, veamos, podemos jalar también de experiencia, pero evitemos las prácticas de ocultismo que llevan a grandes problemas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que me hiciste, si me recuerdas, ¿cuál fue, Moni? ¿Cuál es el origen del mal, Cris? ¿Cuál es el origen del mal? Bueno, creo que ya lo hemos visto. Creo que si cualquier persona le preguntamos, lo tendrían, yo creo que en acierto. El origen del mal es cuando a una criatura con libre albedrío, es decir, que se le permite cierta libertad de acuerdo a su naturaleza, ejercita esa libertad para términos malévolos. Cuando va en contra de lo que es bueno, de lo que debería ser, y utiliza esa libertad para hacer el mal, para hacer lo malo. Ese es el origen del mal. Y aquí la siguiente pregunta sería: ¿quién fue el primero que hizo ejercicio de esta libertad, haciéndola, corrompiendo esa libertad que Dios le dio? Y aquí tendríamos que leer varios pasajes. Satanás fue el primero que hizo ejercicio de ese libre albedrío.
de manera en que se rebela en contra de Dios. ¿Sí? Y creo que hay varios pasajes que podríamos leer si me ayudaras a leer por ahí, Moni, Ezequiel 28. Y quien quiera seguirnos también con sus Biblias lo pueden hacer. Ezequiel 28, 12 al 19. Aquí hay algunos teólogos que dicen, no, aquí no está hablando de Satanás. Bueno, yo pienso que sí. Por el simple hecho, Moni, de que estamos hablando de, en el contexto de una persona, pero a esta persona se le atribuyen características que no son de un ser humano normal. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que cada persona puede leer el texto por sí misma, no es un texto demasiado complicado. Y bueno, vamos a leer lo que les parece. A ver, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te pusiste en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Muy, muy duro este pasaje. Habla de la caída de Satanás, que se paseaba en el huerto con Dios, estaba en presencia de Dios, un ser de incomparable belleza. Compara ahí con todo tipo de piedras preciosas su vestidura. Era un querubín. Lo identifica como un querubín grande y protector. Era su propósito por el que fue creado fue el de proteger. Hasta fiesta hubo. Sí. Y ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en él maldad. Se halla maldad en Satanás y entonces Dios lo destierra, lo despoja de su presencia, de lo que tenía y lo arroja a la tierra. Dice, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Y para siempre, dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, creo que está claro ahí. Cae Satanás y es expulsado y echado a la tierra. Bueno, esto crea tal vez un poco más de preguntas, de decir, bueno, ¿por qué Dios siendo omnipotente no lo destruye? Pero vamos a poner en un poco de freno a más preguntas, vamos a terminar de responder esto. ¿Qué te parece? Sí, vamos. Otro pasaje muy importante también es el de Apocalipsis 12, del 3 al 7. Estamos hablando aquí en el contexto del Apocalipsis, cuando habla de dragón, ¿sí? Está hablando de Satanás. Es un simbolismo que se utiliza en el Apocalipsis para referirse a Satanás. Cuando habla de estrellas, cuando en literatura apocalíptica también se habla de estrellas, también aquí se está refiriendo a ángeles. Entonces, cuando habla de estrellas, es un simbolismo para referirse a ángeles. Y esto es lo que dice Apocalipsis 12, del 3 al 7.
Y también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz a un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces está hablando aquí de una batalla cósmica, de una rebelión. El dragón, Satanás, logra convencer a una buena parte de los ángeles, dice aquí una tercera parte, de las estrellas, los arrastra con él y los arroja sobre la tierra. Entonces no solo Satanás cae sobre la tierra, como vimos en el pasaje anterior, cae también la tercera parte de los ángeles. ¿Qué da esto origen? Por voluntad propia, estos ángeles siguen a Satanás, logran ser convencidos, y el punto es que voluntariamente hacen ejercicio de su libre albedrío y siguen a Satanás rebelándose en contra de Dios. De ahí es el origen de los demonios, ángeles caídos. Y hay otro pasaje, Moni. Aquí tenemos otro pasaje paralelo al que vimos en Ezequiel 28, que está en Isaías 14. ¿Qué te parece si tú nos haces favor de leerlo? Para los que están escuchando, Chris, Isaías 14, ¿qué más? Del 12 al 15. Okay. Gracias. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Exactamente. Entonces ahí podemos ver varias cosas. Me parece muy interesante que era un lucero de la mañana, aquí le llama, y dice que su corazón se enalteció. Dijo, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos a hablar un poco más de esto. Me parece unas palabras muy, muy interesantes, Moni, de Apocalipsis 12, es el versículo 7. Es interesante que aquí no está el ser humano mencionado, sin embargo, dice el pasaje. En otras traducciones dice, entonces hubo guerra en el cielo. Y aquí deberíamos tal vez preguntarnos, ¿por qué hubo guerra en el cielo? Bueno, me parece, primero, que podemos deducir varias cosas. Primero es que en el cielo va a haber libre albedrío. ¿Sí? Vamos a hablar después de cómo ejercemos ese libre albedrío en el cielo, porque algunos pueden decir, bueno, ¿cómo voy a estar en el cielo con libre albedrío y no pecar nunca? Ok, vamos a hablar de eso en el futuro. Pero por ahora, basta decir que hay libre albedrío en el cielo porque hubo una rebelión. No puede haber una rebelión en el cielo sin que haya libre albedrío, una elección libre. Y la siguiente pregunta aquí, Moni, ¿cuál sería? Bueno, yo te diría, ¿y cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Los ángeles ya existían ahí
desde el Génesis. ¿Cuándo los creó Dios? ¿Desde cuándo existen? ¿Existen desde siempre? ¿O qué es lo que sucede aquí? Bueno, si vemos un poquito el libro más antiguo de la Biblia, hay mucho consenso en cuanto a cuál es el libro más antiguo de la Biblia, y parece ser que es el libro de Job, no el de Génesis, es el de Job. Y en Job, para los que no conocen bien la historia, es un hombre de Dios, un hombre que tiene el favor de Dios, y Satanás lo ve, Dios lo ve, y le dice a Satanás: mira, mi hijo Job, que es un buen hombre, es fiel. Y Satanás le dice: pues claro que es fiel, porque lo tratas bien, le das todo, es rico, tiene una gran familia, pero pues quítale eso, quítale su salud y vas a ver cómo reniega de todo. Entonces ahí hay ciertas claves que podemos obtener del libro de Job acerca de esto. Por ejemplo, para el contexto del pasaje que voy a leer, que es Job 38 del 4 al 7, hay varias cosas. Primero, vamos a ver Job 1, 6. Aquí en Job, en el primer capítulo de Job, en particular el versículo 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová, delante de Dios, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios aquí son ángeles, no son ángeles caídos, son ángeles que son fieles a Dios. Entonces aquí ya tenemos un elemento de observación. Están observando los ángeles fieles a Dios, cómo es que Dios está resolviendo esta rebelión de Satanás. Están observando, por eso es mencionado aquí. Entonces, basta aquí mencionar que hijos de Dios son ángeles. Y luego en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Jehová y Satanás vino también entre ellos. Mismo tipo de audiencia, ¿no? Ahora vamos a leer este pasaje 38 del 4 al 7, que nos da un poco más de este contexto. Vamos a abrirlo aquí. ¿Qué dice este pasaje? Voy a leer del 4 al 7. Dice: ¿dónde estabas? Un poquito del contexto. En los pasajes anteriores hay un cierto reclamo respetuoso de parte de Job, diciéndole: a ver, Dios, ¿por qué tanto sufrimiento de mi parte, a mi persona? Como diciéndole: ¿por qué no agarras a otra persona que sufra? ¿Por qué yo? No entiendo, explícame qué es lo que está pasando. Y Dios no le explica, Dios no se sienta a explicarle: bueno, es que hay una audiencia cautiva aquí de los ángeles y ellos están observando y están viendo cómo eres fiel a mí. No le dice eso Dios a Job. Lo que Dios le dice es esto: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job, házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Básicamente le está diciendo: ¿estabas tú cuando yo hice mis planes de crear el universo? Tu mente es demasiado limitada, no lo vas a entender y no es mi propósito explicártelo. Simplemente sé fiel. En el versículo 7 dice así: cuando alababan todas las estrellas del alba. ¿Qué hacían las estrellas? Alababan. Estrellas en este contexto, ángeles. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ya establecimos que en el contexto de Job,
una referencia a los hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles. Entonces, ¿qué podemos concluir de este pasaje? Bueno, de aquí depende un poquito de nuestra teología en cuanto a si creemos que la Tierra es joven, que tiene unos pocos miles de años, o si tiene millones de años. El punto es que los ángeles son creados antes de la creación de la Tierra. Antes de que hubiera tierra, ya había ángeles. No sabemos incluso si tal vez ya había ángeles antes de la creación del universo. Yo diría que es posible. Pero si uno se adhiere a la creencia de que la Tierra es joven, entonces yo creo que queda un poco indeterminada la cantidad de tiempo que transcurre entre la creación de los ángeles y la creación del hombre. Pero si alguien se adhiere a la postura de una Tierra antigua y un universo de miles de millones de años, entonces los ángeles fueron creados antes y ya existían millones de años antes de que existiera el ser humano. Entonces no voy a meterme a debatir cada una de las posturas, pero el punto es, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Según estos pasajes, antes de la creación de la tierra. Gracias, Cristo. Una pregunta. Uh-huh. Si Satanás era el ángel hermoso, pues digamos después de Dios, el que seguía al mando, por así decirlo. Sí, la creación más impresionante, sí. Si tenía todo, ¿por qué se revela? Buena pregunta. Vamos a ver algunas cosas más en cuanto a esto. Antes de eso, déjame hacer un paréntesis aquí, si me permites, Moni. Sí. Creo que si vemos algunos pasajes como Mateo 25, 41 y 34, dado que Satanás tentó a Eva, obviamente es claro que Satanás cayó antes de la caída de Adán. Es decir, se rebela en contra de Dios antes de la caída de Adán y Eva. Pero también podemos mover incluso la fecha un poco más atrás, porque en Mateo 25, 41, Jesús les dice a los humanos perdidos y corruptos, les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces hay que notar que en este pasaje Jesús afirma que el fuego eterno fue creado para el diablo y sus ángeles y no para el ser humano. Ahora, si contrastamos esto con el versículo 34 de ese mismo capítulo, donde Dios dice que los salvos van a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, entonces diríamos, y también, por cierto, Apocalipsis 13:8, leemos que los nombres de los salvos fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, Dios crea este mundo con humanos caídos en la mira y con conocimiento pleno de que Jesús iba a tener que morir para salvarnos. Entonces esto ya está en el plan desde el principio y no es algo que le tomó a Dios por sorpresa. ¿Le tomó por sorpresa la caída de Satanás? Tampoco. A Dios crea a Satanás, crea a ángeles, también sabiendo que se iban a revelar. Entonces, tu pregunta fue... ¿por qué se revela? ¿Por qué se revela Satanás? Bueno, creo que lo podemos ver en nosotros mismos. ¿Por qué nos rebelamos contra nuestros padres? ¿Por qué un hijo se rebela contra su padre? Lo podemos ver en películas. Lo podemos ver incluso en movimientos históricos como las guerras de independencia, la independencia de México o la guerra de independencia de Estados Unidos. ¿Cuál es el punto de Satanás? Merezco algo mejor. No estoy conforme con lo que Dios me está dando. Merezco más y merezco mejor.
Y es un problema de orgullo. Es un problema de decir, entiendo que soy criatura, pero no quiero ser criatura. No me gusta esa posición de criatura. Y pienso que merezco algo mejor, que merezco un mejor lugar, que merezco una mejor posición, que merezco más de lo que estoy recibiendo. Creo que el punto es, Dios no es justo en darme lo que tengo, merezco algo más y Dios me está reprimiendo o conteniendo de algo que puedo recibir y lo voy a tomar a la fuerza. Voy a ser yo el capitán de mi propio destino. Entiendo que soy criatura, pero no me gusta esa posición y no la acepto. Ese es el punto de la rebelión de Satanás y por cierto, llega a convencer a una buena parte de los ángeles y Satanás era orgulloso. Si vemos primera de Timoteo 3:6, es una carta que Pablo le escribe a uno de sus discípulos y le dice cuáles son algunas de las características que debería él tener y le dice y características de cómo debe ser un líder de Dios y le dice que no sea un neófito. ¿Qué quiere decir que no sea neófito? Que no sea alguien nuevo que no entiende las escrituras, que no las puede interpretar, que no puede enseñar. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Se envaneció. ¿Qué es envanecerse? Es decir, Dios no te necesito. Eres injusto. No me gusta lo que estoy recibiendo. Y, a ver, dime qué adolescente no ha dicho eso alguna vez. Todos. Entonces, este es el problema del libre albedrío, es que puede usarse como rebelión para los que son fans de Star Wars como un servidor. Esa es la historia de toda de todas las películas. Es una persona que empieza como aprendiz y se rebela contra su maestro y muy claramente lo dice Anakin Skywalker en un arranque de enojo contra su maestro. Dice, todo es culpa de Obi-Wan, mi maestro. Me tiene envidia, me está frenando. ¿Y qué dice al final? Dice, merezco algo mejor. Sí es. Y esa es la raíz de todo pecado. Dios me dice, puedes tener todo esto hasta aquí. ¿Y qué dice la criatura? No estoy conforme. Merezco más, merezco algo mejor. Y creo que C.S. Lewis también lo pone de una manera muy elocuente. C.S. Lewis dice, en el momento en que tienes un ego, existe la posibilidad de poner ese ego por encima de todo, queriendo ser el centro. Y eso quiso Satanás, ser el centro de la historia, ser, como dice la canción de Frank Sinatra, I did it my way. ¿Sí? La criatura quiere hacer, tomar, de hecho es tomar el papel que no le corresponde haciéndose Dios. Es decir, no acepto el lugar de Dios, yo voy a hacer ese papel de Dios, es tomar tú el papel de Dios. En esto está, por cierto, la esencia del ateísmo. La esencia del ateísmo no es nada más, no creo en Dios. La esencia del ateísmo es, yo soy el capitán de mi propia vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. Es lo mismo que sí, hizo Satanás. La mayoría de las veces es porque no les gusta lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Sí. No me gusta lo que Dios quiere que haga en mi vida, entonces no me conviene Dios, no me conviene para mi estilo de vida, no existe Dios. Sí, no conviene. Dios, tus reglas no convienen a mis intereses. Sí. Yo voy a subir al cielo a lo alto, yo voy a hacer, yo voy a deshacer, yo me voy a sentar en los lugares altos. Estoy parafraseando Isaías 14. Yo voy a subir a las alturas, yo voy a ser semejante al Altísimo. Y la esencia de ser semejante a Dios es, ya no voy a estar sujeto
a Dios. Yo voy a ser mi propio jefe. Y aquí estamos. Estamos viendo qué es lo que sucede cuando las criaturas libres dicen, no me gustan tus reglas, voy a ser yo mi propio jefe. Así es. Pues muchas gracias, Chris. Todo este intro fue para entrar a temas delicados. Es sumamente de importancia, o sea, tiene muchísimo. Vamos a tener mucho cuidado en los temas que vienen porque tiene mucha importancia para nosotros. Que sepan qué es la demonología, que no caigan en prácticas muy peligrosas y todo esto vamos a estar viendo, ¿no, Chris? Por eso primero tienen que entender esta intro de los demonios, de dónde salieron, de dónde existe el mal. Todo esto para ir más adelante a temas pues que la gente piensa que son de miedo, de terror, pero hay que ser maduros y hay que entenderlos para no caer en cosas peligrosas. Y siempre con los ojos puestos en Cristo. Quiero terminar nada más con una mención y una mención de Jesús. Fíjate todo lo que acabamos de leer de cómo Satanás decide hacerse igual a Dios, de tomar el papel protagonístico, el ser el centro, ser el capitán de su propia vida y arrastra consigo. Contrastemos esto con la actitud de Jesús. Fíjate lo que dice Filipenses 2. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, toma forma, adopta la forma humana y viene a este mundo desestimando lo que es su lugar divino y viene a esta tierra y sufre con nosotros y nos salva de nuestra maldad. Y viene a servir humildemente. Exactamente. En vez de querer ser servido y quejarse de que no ha recibido justamente lo que debería recibir, como lo hizo Satanás, él mismo se despoja de su realeza y viene a vivir con nosotros. Satanás dice, merezco, soy bueno, voy a ser como Dios, y le promete, por cierto, a Eva lo mismo que él quiso. Como decimos, la miseria ama la compañía. Pues muchas gracias, Chris. Pues nos vemos en los programas que siguen, el podcast. Vamos a estar hablando, como dijimos, de demonología, cosas peligrosas que no deben de hacer, que deben de entender por qué no hacerlas. Todo lo que incluye ocultismo y el daño que nos puede hacer, ¿no? Y vamos a hablar cosas prácticas también de, cómo protegerte contra estas cosas. Sí es. El cristiano genuino tiene una lucha, como dice Efesios 6, que no es contra carne ni sangre. Vamos a ver cómo protegernos como cristianos de toda esta cuestión de ocultismo que en nuestra cultura de hoy está muy disfrazada, pero muy a flor de piel y muy accesible, que es muy peligroso. Muchas gracias, Chris. Cerramos con una oración. Desde luego. Señor, gracias porque tenemos tu ejemplo en contradistinción del ejemplo de Satanás. Estamos viendo qué es lo que sucede en esta tierra cuando nos rebelamos, las terribles consecuencias de la rebelión, y estamos aprendiendo a usar bien nuestra libertad, nuestro libre albedrío, y a usarlo sobre todo para amarte a ti y amar a nuestro prójimo, que fue lo que nos mandaste a hacer primeramente, amarte a ti y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ayúdanos en esa tarea, danos humildad y danos un corazón como el que tuvo Cristo, que se humilló a sí mismo, se despojó de su trono y vino a estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por ese gran ejemplo. Te amamos y te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moni. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, gracias.